Hola, ¿te ha pasado que te sientes culpable y no sabes si está bien o mal? Es como si la culpa tuviera dos caras, ¿no? Totalmente. A veces nos dicen que la culpa es buena señal, que significa que tenemos conciencia. Pero ¿será cierto siempre? Hoy vamos a analizar este tema con las teorías de la psicología frecuencial. Me parece perfecto. Empecemos por lo que ya sabemos. Siempre se dice que la culpa nos ayuda a mejorar como personas. Sí, y sí, hay algo de verdad en eso. La culpa puede ser como una alarma que nos avisa cuando nos equivocamos. Por ejemplo, si se te olvida el cumpleaños de tu mamá, la culpa te recuerda lo importante que es para ti y te motiva para que la próxima vez estés más atento. Es como un recordatorio de, ops, la regué, no lo vuelvo a hacer. Exacto. Lo malo es que a veces esa culpa se vuelve enorme y en lugar de ayudarnos a actuar, nos paraliza. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. El material que analizamos hoy hace una pregunta clave. ¿Qué pasa si la culpa, en vez de ayudarnos a crecer, se convierte en un obstáculo? Sasas. Me gusta dónde vamos con esto. Cuéntame más sobre esa idea. A ver, imagina que te peleaste con un amigo y te sientes culpable. En lugar de buscar una solución, te quedas dando vueltas a la situación, pensando en tu error una y otra vez, diciéndote, soy un mal amigo, no debí haber dicho eso. O sea, te quedas atrapado en la culpa y no buscas cómo arreglar las cosas. Sí, así es. Y ahí es cuando caemos en lo que podríamos llamar la trampa de la victimización. Sentimos que por sentirnos mal ya estamos pagando por el error, pero en realidad no estamos haciendo nada para enmendarlo. Entiendo, es como si la culpa fuera una excusa para no hacer nada. Ya me siento mal, lo suficiente. Justo eso. Y el problema es que la culpa sin acción no sirve de nada. Nos deja atrapados en el pasado y nos impide avanzar. Es muy cierto. Y a veces cargamos con culpas que ni nos corresponden. Totalmente. Hay veces que nos sentimos culpables por cosas que no podemos controlar o por no cumplir con las expectativas de otros. Por ejemplo, si un amigo pierde su trabajo, podríamos sentirnos culpables por no haberlo evitado, aunque en realidad no estaba en nuestras manos. O cuando nuestros papás se pelean y sentimos que es nuestra culpa, aunque no tengamos nada que ver. Exacto. Esas culpas innecesarias solo nos llenan de ansiedad y nos confunden, no nos aportan nada bueno, nos hacen dudar de nosotros mismos y de nuestra capacidad para tomar decisiones. Y ahí es donde entra el concepto de responsabilidad del que hablaba el texto, ¿verdad? Háblame más de eso, porque suena una alternativa mucho más sana que la culpa. La responsabilidad se trata de dejar de enfocarnos en la culpa y pasar a la acción. Implica reconocer nuestro error, sí, pero también preguntarnos qué puedo hacer para mejorar la situación. Es decir, en vez de la regué, pensar cómo lo arreglo. Exacto. La responsabilidad es un compromiso activo con el cambio. No se trata de regodearnos en la culpa, sino de buscar soluciones y aprender de lo que pasó. Por ejemplo, si te das cuenta de que lastimaste a un amigo con tus palabras, la responsabilidad te llevaría a disculparte sinceramente e intentar entender su punto de vista. En lugar de solo lamentarte por haberlo dicho. Me gusta esa perspectiva, es mucho más proactiva. Justamente. Y lo mejor es que la responsabilidad, a diferencia de la culpa, no te mantiene atrapado en el pasado. Te impulsa a avanzar, a construir un futuro mejor a partir de tus errores. Y ya que hablamos de construir un futuro mejor, el texto mencionaba un enfoque muy interesante para lidiar con la culpa, el enfoque psicofrecuencial. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro. Lo que me parece fascinante de este enfoque es que combina varias terapias para abordar la culpa desde una perspectiva integral. No se trata solo de hablar del problema, sino de trabajar con el cuerpo y las emociones al mismo tiempo. Suena muy interesante. ¿Y qué tipo de terapias se usan en este enfoque? Bueno, una de ellas es la terapia de campos magnéticos pulsantes. Sé que es una ciencia ficción. Un poco así, cuéntame más. Sí, suena un poco a eso, jaja. Lo que se hace es aplicar pulsos magnéticos en ciertas partes del cerebro para regular cómo funcionan las neuronas. ¿Y eso cómo le hace para la culpa? Me imagino que me voy a convertir en un robot sin sentimientos. Para nada. Mira, la culpa, como cualquier emoción, tiene su origen en el cerebro. A veces nuestro cerebro se queda atorado en pensamientos negativos, como darle vueltas a lo mismo una y otra vez, y eso solo aumenta la culpa. Como si nuestro cerebro se pusiera a repetir la culpa sin parar. Exacto. Con la terapia de campos magnéticos se busca resetear esos patrones y ayudar a que se creen nuevas conexiones neuronales más positivas y sanas. Es como darle una buena limpieza a nuestro disco duro mental. Interesante, como una especie de desintoxicación cerebral para la culpa. Sí, algo así. Y además de esta terapia se pueden usar otras herramientas como las flores de Bach, que también actúan a nivel emocional. Ah, cierto. Mencionaste las flores de Bach como parte de este enfoque. ¿Cómo funcionan exactamente?
Siempre me han dado curiosidad. Imagina que cada flor tiene una energía particular que puede influir en nuestro estado de ánimo. O sea que cada flor tiene como una función emocional diferente. Así es. Por ejemplo, si la culpa te causa mucha ansiedad, se podrían usar flores como el mimulus, que se usa para superar miedos conocidos, o el aspen, que ayuda con la aprensión. Es como encontrar la flor que conecta con la emoción que necesitas trabajar. Wow, suena como un botiquín emocional personalizado. ¿Y cómo se usan? Se comen, se huelen. No, nada de eso. Se toman en botitas, diluidas en agua varias veces al día. Es un sistema muy sutil y natural. Me agrada que sea algo natural. Y volviendo al enfoque psicofrecuencial, mencionaste que la psicoterapia también juega un papel importante. ¿Cómo encaja en todo esto? La psicoterapia nos ayuda a entender de dónde viene esa culpa que sentimos. Muchas veces la culpa no se debe tanto a lo que hicimos, sino a las ideas que tenemos sobre nosotros mismos. ¿Me puedes dar un ejemplo? Claro. Imagina que te sientes culpable porque no pudiste ir al cumpleaños de un amigo porque ya tenías otro compromiso. En terapia podríamos analizar por qué te sientes culpable. Te enseñaron que siempre debes darle prioridad a los demás, o a decir que sí a todo aunque tengas que sacrificar tu propio bienestar. Claro, hay veces que cargamos con ideas preconcebidas que nos hacen sentir culpables por cosas que no deberíamos. Así es. La terapia nos ayuda a identificar esas creencias limitantes, cuestionarlas y ojalá cambiarlas por otras más sanas que nos permitan vivir con más libertad. Es como si la terapia nos diera las herramientas para dejar de ser prisioneros de la culpa y tomar el control de nuestras decisiones y emociones. Exactamente. Se trata de recuperar nuestro poder personal y elegir cómo queremos vivir sin el peso de la culpa innecesaria. Me encanta esa idea. Entonces, si tuviéramos que resumir este enfoque psicofrecuencial, diríamos que es como un pack completo para liberarnos de la culpa. Los campos magnéticos para resetear el cerebro, las flores de Bach para equilibrar las emociones y la psicoterapia para analizar esas creencias que nos limitan. Exacto, un enfoque integral que nos permite dejar de ver la culpa como un monstruo y empezar a verla como una oportunidad para conocernos y transformarnos. Me encanta esa visión. La culpa deja de ser un callejón sin salida y se convierte en una puerta a una mejor versión de nosotros mismos. Totalmente. Se trata de cambiar el enfoque de la autocrítica destructiva al aprendizaje constructivo, de la parálisis a la acción. Y lo más importante, recordar que no estamos solos en este proceso. Hay herramientas y profesionales que nos pueden acompañar y guiar. Sin duda. Buscar ayuda cuando la necesitamos demuestra sabiduría y valentía. Totalmente de acuerdo. Y después de esta inmersión en el mundo de la culpa, creo que tenemos mucho en qué pensar, ¿no crees? Sin duda. Hemos cuestionado algunas ideas preconcebidas y abierto la posibilidad a nuevas formas de relacionarnos con esta emoción tan común, pero a menudo tan poco comprendida. Totalmente. Y como siempre, la invitación es a seguir reflexionando. Si la culpa no siempre es la respuesta, ¿qué otras opciones tenemos? ¿Cómo podemos pasar de culparnos a asumir la responsabilidad, del miedo al cambio al deseo de crecimiento? Esas son preguntas muy buenas para seguir explorando. La próxima vez que sientas esa punzada de culpa, en lugar de dejarte llevar por ella, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Me encanta ese consejo. Convertir la culpa en un motor de cambio, en lugar de un ancla que nos retiene en el pasado. Exactamente. Recuerda, tienes el poder de decidir cómo reaccionar ante tus errores. Elige la responsabilidad, elige el crecimiento, elige la libertad. Y qué gran frase para terminar este viaje al corazón de la culpa. A ti que nos escuchas, te agradecemos por acompañarnos en esta fascinante inmersión. Esperamos que te inspire a cuestionar tus propias ideas sobre la culpa y a descubrir nuevas formas de convertirla en una fuerza positiva en tu vida. Hasta la próxima.